Dile a tu vecino, te ves bien, Tell your neighbor, you look good, pero yo me veo mejor. but I look even better. Siempre lo quise decir. I always wanted to say that. Te ves bien, Te ves bien. pero tú te ves mejor. Aleluya. Te ves bien, Joel. Aleluya. Hagamos una pequeña oración. Let's do a small prayer. Amado Señor, gracias. Beloved Lord, we Gracias thank por you. este tiempo, We thank you for this time, por este momento. for this moment. Gracias porque nos has permitido vivir en esta temporada de la vida. Thank you for allowing us to live in this season la of historia. life, in the history. Señor, gracias Lord, thank you. porque el hecho de estar en este país, en este tiempo, Because just for the reason being in this country at this time, es porque tú nos trajiste aquí, it's because you brought us here. porque estamos en tu propósito Because we are in your y purpose. tu propósito se cumplirá en nosotros. And your purpose will come to pass in En el nombre de Cristo Jesús, in Jesus' name. abre nuestro entendimiento Open our understanding para poder escuchar estas palabras, to be able to listen to these words. que se vuelvan una verdad absoluta en nuestro corazón That they become a truth in our y lives. que produzcan el cambio que tú estás buscando en nuestras And vidas. they may produce the changes that you En need el in our nombre de lives. Jesús. In Jesus' name. Amén y amén. Amen. Pueden sentarse. Let me take a seat. Es maravilloso estar en la casa de Dios. It's wonderful to be at the house of the Lord. A mí me gusta estar en la casa de Dios. I enjoy being at the house of the Lord. No sé a usted, pero a mí me gusta. I'm not sure about you, but I enjoy it. Amén. Amen. ¿Están listos? Are you ready? Hoy quiero hablarte algo que hace unos días atrás Dios habló a mi vida. Today I want to speak to you about something that the Lord spoke to me to my life a couple of weeks Quiero ago. hablarte acerca de nuestra identidad como hijos de Dios. And I want to talk to you about our identity as a children of God. En este tiempo en el que estamos viviendo es necesario tener una correcta identidad de lo que es ser un hijo de Dios. At this time that we're living in it's needed to know the right identity. Necesitamos tener identidad. We need to have an identity. Amén. Y quiero empezar definiendo qué es identidad. And I want to start by defining what identity is. Vamos a entrar rápidamente a lo que es el tema. We're going to go straight on to the topic. Otras veces hacemos una introducción un poco larga para poder abrir un contexto de lo que queremos hablar. Some other times we do an intro so we can put the context in which we want to be talking about. Pero creo que todos nosotros sabemos lo que de alguna forma es la identidad. In a way, I think we all know what identity is. Pero quiero definirla desde la perspectiva del estudio de la sociedad. But I want to define it as the perspective from the studies from society. ¿Cómo lo ve la sociedad lo que es la identidad? How society defines what identity is. E identidad es el conjunto de rasgos y características Identity is the set of traits of characteristics que diferencian a una persona de un grupo o un grupo de personas de los demás. that differentiates a person or a group from others. Y a partir de esas características, And then after these characteristics, las personas o los grupos de personas logran distinguirse del resto. and so this group of people, they manage to distinguish themselves from others. Sé que un día domingo a las 11:30 de la mañana, un poco más, una definición como esta no nos entra muy fácilmente. I know that at 11:30 on a Sunday morning, it's kind of hard for Pero us to identidad es el enter our rasgo y minds. características que una persona va adquiriendo en su vida. But identity is a set of traits and characteristics that a person acquires. Y que estas características que una determinada persona o grupo And these characteristics that a people or group, logra distinguirlos del resto. you manage to distinguish themselves from the rest. Y algo interesante que quiero resaltar es que habla de identidad de alguna forma
personal de una sola persona, valga la redundancia. And something that I want to highlight, this is mentioning the identity of just a single person. Pero también habla de un grupo. But he also speaks about a group. Lo que me da por entender que hay identidad personal, valga otra vez la repetición de cada persona. So what it makes me understand that there's identity of a single person, Pero también hay identidad de una forma colectiva de grupos. as well as an identity for a group. Esto es muy interesante porque en Cristo como personas tenemos una identidad propia en Cristo. And this is very interesting because in Christ, we all have a single identity in Christ. Una identidad que tú sabes que tienes que tener en Dios. An identity that you know that you have to have in God. Pero también tenemos que tener una identidad colectiva que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. But we also have to have a collective identity that has to do with the body of Christ. Y esto es muy interesante porque es lo que conforma o conformaría una iglesia saludable. And this is very important because this is what it will define a healthy church. Ahora, la identidad personal, hablando un poco fuera del contexto bíblico, And the individual identity, talking about outside of the Bible, se va formando a través de lo largo de nuestra vida, you acquired that according to how long you've been living. a partir de experiencias, a partir de entorno en el que vivimos, en el que nos desarrollamos. After experience and how you lived and around your what's going on around your surroundings. Y literalmente empieza desde nuestra infancia y se construye a través de todos los años que nosotros tenemos ahorita sobre la tierra. And it starts when you're an infant until you're grown up and with all the experience that you have lived. Y los factores que más influyen en esta identidad personal de cada uno de nosotros, hablando en lo natural, The factor that influence speaking on the natural es la familia, las tradiciones, las costumbres, is family traditions and customs, el género, los grupos sociales, la orientación política, gender, social groups, political orientation, la cultura y la religión y muchas otras cosas. culture, religion, and many other things. Y todo esto construye la identidad de una persona. And all this builds the identity of a person. Y la identidad colectiva se construye de alguna forma muy parecida. And the collective identity is built very similar. Los factores o los aspectos pueden cambiar un poco, pero así es como se construye una identidad colectiva, por ejemplo, de un país. And aspects and factors, they may change a little bit, but it's very similar, especially when it comes to the identity of a country. En un país los factores serían el idioma, la cultura, también la religión y su historia. In a country will be language, culture, religion, history, and other things. Por ejemplo, también la inmigración. For example, immigration will be one of them too. Cuando tú estudias un poquito la historia del estado de Indiana, When you study a little bit of the history of Indiana, esto no está aquí, pero lo recordé hace mucho tiempo, me di la tarea de ver cómo se desarrolló la ciudad. many years ago, I studied how the city was developed. Y si no estoy mal, si me equivoco un poquito, ahí busque usted la referencia correcta, pero creo no estar equivocado. I may make a little bit mistakes, but I'm pretty sure I have the right definition. But if I do, you can just go and do some research. Pero todo lo que fue el norte de acá, de la ciudad del estado de Indiana o de aquí de Indianápolis, para centrarlo en Indianápolis, At the north side of Indianapolis, el contorno de aquí cerquita, and all the surroundings, viendo la ciudad de Carmel. like if you see the city of Carmel, Si no estoy mal, fueron europeos fueron las primeras personas que se asentaron en esa área. if I'm not wrong, they were Europeans, the one that founded the city. Y eso determina de alguna forma la forma de la ciudad And in a way, this defines how the city was built y los costos de vida de la ciudad. and the cost of living. Digo of this esto city. porque
la identidad colectiva es también definida de esta forma. And I said this because the collective identity is defined this way. Ahora queremos hablar de la identidad como hijos de Dios. But we want to speak as the identity of a child of God. Pero era importante que te dijera cómo se define la identidad de una persona y colectiva, But it was important for me to tell you how the identity of a single person or of a collective identity is defined. porque es el mismo principio lo que define de alguna forma la identidad de hijos de Dios. Because it's the same principles that they may define the identity of a child of God. Todos nosotros hemos escuchado frases como esta: tenemos que tener la identidad de hijos de Dios. Many of us, we have heard this definitions, people saying we have to have the identity of a child of God. Tenemos que tener la identidad de Cristo, y así lo predicamos y lo lanzamos al pueblo. We have to have the identity of Christ, and we say this and we tell this to the people. Pero el principio es el mismo, y yo te hago una pregunta: ¿cómo se construye la identidad de hijo de Dios? But the principle is the same, and I ask you this question: how do you define or build the identity of a child of God? Porque si queremos traer cambios a nuestra vida, Because if we want to bring changes to our lives, tenemos que estar 100% seguros que tenemos la identidad de Dios en nuestras vidas. we have to be 100% assured that we have the identity of God in our lives. ¿Cuántos tienen la identidad de Cristo? How many of you have the identity of La Christ? identidad de Dios en ustedes. The identity of God in you. ¿Cuántos me pueden definir qué es eso? How many of you can define what it is? Solamente uno dijo amén. Only one of you said amen. Y lo que yo quiero poner en tu corazón en esta tarde, And what I want to place in your heart this afternoon, que tú y yo tenemos la identidad de Dios, that you and I, we have the identity of la God, identidad de un hijo de Dios. the identity of a child of God. Porque si tú sabes quién eres en Dios, quién eres en Cristo, Because if you know who you are in God, who you are in Christ, sabrás los cambios que nosotros tenemos que hacer para marcar la diferencia en nuestro tiempo y en nuestras familias. so you will know what changes you have to make a difference in our times and in our families. Porque pareciera que estamos en una atmósfera así como muy tranquila en este tiempo. Because you may see that we're in an atmosphere that is so quiet and peaceful, Pero estamos en medio de cambios trascendentes que van a marcar un antes y un después sobre la tierra. but we are in a time where there's going to be transcendent changes that is going to mark it before and an after on Dios earth. no se equivoca cuando empieza a hablar acerca de algo sobre una temporada. God does not make any mistakes when he starts talking about a season. Después de empezar a hablar y que Dios bueno, me empezó de esta forma a hablar en cuanto a la palabra cambio, When God started to talk to me about the word changes, y confirmó acerca de lo que hemos hablado ya a través de Fernando y a través de el día que oró mi hermana Irma. and this word was confirmed by Fernando when he preached, and also when Sister Irma was praying. Dios me empezó a dejar ver algunas cosas que van a traer cambios sobre la tierra. And God allowed me to see some stuff that they're going to be bringing changes to earth. Y de hecho me vi tentado a cuando me subí aquí arriba empezar a hablar de ciertas cosas que tienen que ver con cambios que van a ocurrir. And in fact, I was tempted when I came up here to start talking about the changes that they're going to be happening. Y Dios quiere que nosotros sepamos cuál es nuestra identidad. And God wants us to know which is our identity. Porque en el tiempo que nos va a tocar vivir en los próximos años, tenemos que saber quiénes somos en Dios. Because in the upcoming times, we need to know who we are in God. Tú tienes que saber quién eres en Cristo. You need to know who you are in Christ. ¿Cuál es tu posición como hijo de Dios? What is your position as a child of ¿Cuál es God? la posición que Dios determinó para ti para caminar sobre la tierra? What is your position that God has marked for you to walk on earth? Efesios 3, 14 y 15, quiero leerlo. Ephesians 3, 14 and 15. We want to read that. Vamos a leer en español. We're going to read in Spanish. Quizás por ahí te lo ponen en español y en inglés. Maybe up there they will project it in Spanish and English. La palabra de Dios dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Di conmigo: toma nombre Say with me, take a name. toda familia en los cielos y en la tierra.
La palabra que se usa aquí para familia The word that they use up here for family es la palabra que también significa descendencia paternal. is the same word that they use as a paternal descendants, Grupos de familias a group of families, o una raza o una nación. or a race or a nation. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice de quien toma nombre toda familia, Now, when the Apostle Paul says, which all families take name, cuando dice toma nombre, quiere decir de donde toma identidad toda familia de los cielos y de la tierra. he's saying where he takes name of all families on earth, of heaven and earth. Porque cuando tú mencionas el nombre y conoces a Paulo, sabes que tiene una identidad el nombre que tiene Paulo. Because when you see Pablo, you know that he has an identity that Pablo has. Cuando tú dices México, Honduras o Nicaragua o el país que sea, When you say Mexico, Nicaragua, Honduras, or any country that you may think, tú estás hablando de una identidad de personas. you're talking about an identity of Y people. Pablo dice, de quien toma nombre toda familia, toda raza, toda nación. And Paul is saying where it takes name any family, nation, or race. Es como si dijera donde toma identidad toda familia y toda patria y toda raza y nación. It's like he's saying that every race, every nation is taking an identity, taking a Según name. lo que Pablo está diciendo es que nuestra identidad viene de Dios. According to what Paul is speaking, he's saying that our identity is coming from God. Y eso es una verdad absoluta, And this is an absolute truth, indebatible. undebatable. Di conmigo, mi identidad viene de Dios. Say it with me, my identity comes from God. Ahora, ¿cómo se construye una identidad en mi vida? La identidad de Dios, el nombre de Dios en mi vida. So now how we build an identity of God in my life, Porque es lo que Pablo está diciendo. because that's what Paul is speaking De quien about, toma nombre toda familia. which all family takes name. Nuestro nombre viene como identidad de Dios hacia Our nosotros. name comes as an identity from God to us. Y el nombre que Dios nos dio es ser llamados hijos de And Dios. the name that was given to us by God is to be called Es a child como of que God. si delante de Dios no existe Paulo, no existe Hugo, no existe Fernando. It's like in front of God, there is no Paulo, no Hugo, no Fernando. Existe un hijo de Dios It exists a child of God llamado Paulo. named Paulo. Pero Dios no necesita saber el nombre. But God does not need to know his name. Aunque ciertamente Él lo resalta y dice en la palabra de Dios cuando hablaba con los apóstoles. Even though that he highlighted that when he was talking to the apostles. O mejor dicho, para darle más sentido, en el Antiguo Testamento hablaba con los hombres y les hablaba por su nombre. When God is in the Old Testament, when he talked to the men, they will call them by their name. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel, Contesta, heme aquí. answer me. Lo que yo trato de poner en tu corazón, What I'm trying to place in your heart, que nuestra identidad viene de Dios. that our identity comes La from God. identidad de hijo de Dios se construyó en la eternidad. The identity was built in eternity. Desde la eternidad Dios nos dio identidad. From the in eternity, God gave us identity. Efesios 1:4 dice, Ephesians 1:4 vamos a leer says, las citas en español para avanzar un poco y We're gonna quizás read- lo pongan en inglés ahí. we're going to read the Bible verses in Spanish only to keep moving. Según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Nuestra identidad viene desde la eternidad, Our identity begins in the eternity, desde antes de la fundación del mundo. before the foundation of earth. Es como que si en algún momento el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron, It's like the Holy Spirit, the Father, the Son, and the Holy Spirit said, voy a escoger a Paulo, we're going to choose voy a Paulo, escoger a Hugo. we're going to choose Hugo, Ahí pones tu nombre, voy a escogerme a mí y me va a escoger el Señor. and then you put your name, and the Father is going to choose me. Tú fuiste escogido desde antes de la fundación You've del been chosen mundo. before the foundation of the earth. Si estás en un lugar como este es porque Dios te escogió. If you're in a place like this, it's because God has chosen you. Ahora,
No solamente porque a veces la gente se lucha y dice, entonces Dios ya sabe quién se va a perder y entonces, ¿cuál es el sentido si Dios sabe quién se pierde y quién no? If you're thinking about this, don't think about this. But some people, they may ask, so God, He already knows beforehand who's going to be saved and who's not going to be saved? Personas que leen la palabra desde una perspectiva de no entendimiento pueden decir esto. People who do not understand the word, they may think this. Pero hay familia de cada uno de nosotros que ha sido escogida por Dios y que ahorita están en perdición. But there's family members in our families that they've been chosen by God. But Están at this viviendo moment, fuera de los caminos del they're Señor. living outside of the purpose of God. Y nunca se te atreva a pensar, es que Dios a él no lo escogió. And don't ever dare to think that God Porque, never chosen him. porque Él nos predestinó a todos en Cristo Jesús. Because we predestined in Jesus Christ. Y tu trabajo y el mío es decirle al familiar tuyo, al amigo tuyo, And your job and my job is to tell our family member, our Dios friend, te escogió desde antes de la fundación del mundo. God has chosen you before the foundation of the earth. Y si los ojos del entendimiento están abiertos, Dios le va a hacer ver que fue escogido desde antes de la fundación del mundo. And if the eyes of the understanding they're open, they're going to understand that they've been chosen by God before the foundation of earth. Hay personas con las cuales tú luchas mucho tiempo diciéndole, Dios te escogió, mi hermano, Dios te escogió, Dios puso tus ojos en ti. There's times when you battle with a person telling them you've been chosen by God. God has chosen you for these times. Y él sigue el mismo camino que pareciera que no va a haber nunca un cambio. And that person keeps walking on the same path, and it may seem that there will never be a change. Pero hay un momento en la cual Dios abre sus ojos y esa persona conoce realmente a Dios. But there's a given time when that person opens his eyes and that person realizes that God has chosen him. Y es entonces cuando se da cuenta que realmente fue escogido por Dios. And that's when he realized that he truly was chosen by God. Yo sé que tú tienes amigos a los que tú les has hablado. I know you have friends that you have talked to. Y a veces tú llegas a un punto donde dices, no más. And you have reached to the point where you say, no more. Yo quisiera meterle el evangelio a puños en la cabeza. I would love to shove the gospel in his head. Pues sigue golpeando con la palabra. Well, just keep striking with the word of God. Y un día se va a abrir el entendimiento y va a decir, si hubiera visto esto que tú me hablaste hace muchos años. In one given time, the understanding is going to open up, and he's going to say, if I would have listened to you when you spoke to me a long time ago. Porque lo importante que quiero establecer primero es que tu identidad nació en la eternidad. Because the first thing that I want to establish within you is that your identity was established before the beginning. Ahora esa identidad que nació en la eternidad. So now that the identity that began before the eternity, in the eternity, empezó a manifestarse en el Edén. It was manifested in the Eden. Cuando Dios forma el primer hombre sobre la tierra. When God creates the first man on earth. Y fue entonces cuando el diseño de Dios empieza a manifestarse sobre la tierra. And that's when the design of God was starting to manifest on earth. Empieza a hacerse visible en nuestro tiempo, en nuestro kairos. It started being visible in our time, in our kairos. Y a pesar de que el primer hombre desobedeció a Dios, And even though that the first man was disobedience to God, el diseño de Dios no murió en Adán. the design of God did not die with Adam. Porque el diseño principal y el primero de Dios siempre fue hacernos hijos de Dios. Because the number one design of God, it was for us to be a child of God. ¿Recuerdas lo que leímos? Do you remember what we read? Desde la eternidad para ser adoptados hijos de Dios. For the eternity to be adopted by God. Adán no vino a destruirle el plan a Dios. Adam didn't come to destroy God's purpose. No fue como que Dios puso a Adán y luego dijo, ups, este hombre tenía que fallar. It's not like God created Adam and then he said, well, this guy, he was meant to fail. Dios sabía lo que iba a pasar. God knew what Porque was el going to plan happen. de Dios era hacernos a ti, a mí, hijos de Dios. Because God's plan, it was for you and I to be children of Ahora, God. esto es muy importante. Now, this is very important. Porque para que naciera el Hijo de Dios sobre la tierra, So
Son of God will be born on earth, que fue el segundo Adán, that he was the second Adam. pasaron 3,758 años. Before he was born, the past 3,758 years. Y esto abarca desde el primer día de la creación en el calendario judío, And this is reaches from the first day of the creation in the Hebrew calendar, que es donde empieza la historia del hombre sobre la tierra. and that's where the history of man starts on earth. Y en el año 3,758 para los judíos, And in the year 3,758 for the Jews, nace el Hijo de Dios. that's when the Son of God is born. Ahora, Hechos 17:26 dice que de una sola sangre Dios hizo todo linaje. Now in Acts, the book of Acts, chapter 17, verse 28, it says that from a single blood God made all lineage of men, Para que habitase sobre la tierra so he could dwell on earth, y les ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de su habitación. and he has fixed the order of the time and the limits of dwelling. Digo esto porque la historia de Jesús empieza desde Adán. And I said this because the history of Jesus starts with Adam. Amén. Amen. ¿Estás conmigo? Quiero llevarte a algo. I want to lead you to something. Cuando tú lees la historia de Mateo, ves la línea generacional que traza Mateo acerca de Jesús. When you read the book of Matthew, you see the lineage of Jesus. Y él traza toda la genealogía que nosotros hemos leído, si no estoy mal, 42 generaciones. And then he outlines the whole family tree of Jesus, and he speaks about 42 generations. Pero esa genealogía de Jesús But that genealogy of Jesus es de José. is from Joseph. Y José no tuvo nada que ver en el nacimiento de Jesús. And Joseph, that belongs to Joseph, and Joseph had nothing to do with Jesus being born. Amén. Amen. Él nació de manera sobrenatural porque fue a través del Espíritu Santo que concibió María. He was born in a supernatural way that when Mary, how she conceived, being a virgin, and then he was Usted born. no sabía, pero en esto hay mucho debate. En algún punto hubo mucho debate acerca de esto. You don't know about this, but this had a lot of debates. Pero Dios es un Dios súper sabio que manda al doctor Lucas, y en el Lucas capítulo 3:23. But God is so smart and wise that he sends the doctor in Luke chapter 3. Capítulo 3:23. Yeah, in the book of Luke chapter 3, verse 23. Lucas traza la genealogía de María, y la genealogía de María y la de José, aunque no tuvo que ver, vienen de Judá. And so Luke traces the generational line of Mary, and she comes from the tribe of Judah. ¿Por qué te menciono esto? Why do I mention all ¿Por qué this? te digo que de una sola sangre Dios creó todos los linajes? Why do I say that out of one blood God created all lineage? ¿Por qué te menciono la genealogía de Mateo y de Lucas? Why do I mention the genealogy of Matthew and Luke? Porque quiero decirte que la historia de Jesús es celestial y es espiritual. Because I want to tell you that the history of Jesus is celestially and heavenly. Lo voy a cambiar de esta forma. I'm going to change it this La way. identidad de Jesús es una identidad celestial, es una identidad divina. The identity of Jesus is a heavenly, a divine identity. Pero él tenía una identidad humana, But he also had a human identity. y quizás tú puedes decir, bueno, la identidad humana de Jesús no es importante. And you may say that the identity of Jesus, his human Y identity, yo te is not digo, important. sí es muy importante And I tell you, it is very la important. identidad de Jesús como un
hombre, Jesus' identity as a man, porque si no es importante, because if it's not important, entonces no importa el Antiguo Testamento. so then the Old Testament is not important. ¿Para qué leer a Abraham? ¿Para qué leer las historias de Moisés y todos los hombres profetas de Dios? Then why read about Abraham and Moses and all the prophets of God Si la genealogía de alguna forma humana de Jesús no es importante. if the human genealogy of Jesus is not important? Ahora, lo que estoy tratando de hablar, Dios me lo habló hace unos días atrás, What I'm, leyendo Hebreos capítulo 11. what I'm trying to speak is what God spoke to me some time ago when I was reading the book of Hebrews in chapter 11. Estaba leyendo, después la fe es la certeza de lo que se espera. I was reading about the faith, therefore the faith is the certainty of what you expect, La convicción de lo que no se ve. the conviction of what is not seen. Y luego dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Because through them the ancient reach good testimony. Y yo estaba leyendo esta parte que he leído muchas veces de Hebreos 11. And I was reading this part of that I have read many times on Hebrew 11. Y seguí leyendo la historia de los hombres que están ahí meditando en su historia. And I keep reading about this men that they're in this chapter, and I was reading about their history. Y el Señor me dijo, And the Lord told me, ellos son tus antepasados. they are your ancestors. Y yo me quedé pensando porque sentí muy fuerte en mi corazón. And then I started thinking, and I felt it really hard on my heart. No, esos son los antepasados de Jesús. And I said, these are the ancestors of Jesus. Son los antepasados de todos los hombres que marcaron la vida antes de Jesús. And I said, these are the ancestors of all those people that they marked the life of Jesus. Y cuando in estoy the luchando Bible. con esas ideas en mi corazón que sentí que Dios las puso en mi vida, And when I'm struggling, all these thoughts and things that God has placed in my mind, porque aprendes a oír la voz de Dios, because you learn how to listen to. pero a veces listen te to the voice dice of God. cosas que tú dices, esto será Dios, o yo sé que es Dios, pero dentro de ti no cuadra con todo lo que tú a veces has creído. And you learn how to listen to the voice of God, because God listens to you. You listen to God, and God speaks to you. But when He tells you things that you don't quite understand, then you start battling with all these things. Y Dios me trajo Gálatas 3:7, But then God brought me to Galatians 3:7. que dice, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Therefore, know that those who are in faith, these are the children of Abraham. Son textos que ya sabía, me vinieron a la mente. These are verses that I already knew, but they came to my mind. Y empecé a buscar textos. And then I started seeking verses. Gálatas 3:29 dice, Galatians 3 verse 29 says, y si vosotros sois de Cristo, and if you are in Christ, ciertamente el linaje de Abraham sois, you certainly lineage of Abraham are, y herederos según la promesa. and heirs according to the promise. Romanos 4:16 dice algo parecido. Romans 4:16 says something similar. Romanos 9:8 dice algo muy parecido. Romans 9:8 says something very similar. Y el Señor me dijo, tú y mis hijos son descendencia de Abraham. And the Lord told me, you and my children, they're descendants of Abraham. Y yo quiero decirte que eres descendiente de Abraham. And I want to tell you that you're a descendant of Abraham. Pastor, yo no tengo linaje judío. You may say, Pastor, I don't have a Jew lineage. Me hubiese gustado ser I judío. would love to be a Jew. ¿Usted ha visto un judío pobre? Have you ever seen a poor Jew? ¿Sabes por qué ellos son como son? You know why they are the way they are? Porque tienen una identidad. Because they have an identity. Ellos van a cualquier parte del mundo They go anywhere around the world, y Dios los prospera, and God makes them prosper. los bendice, He blessed them. los hace crecer en todos los aspectos. He makes them grow in all the Porque aspects. tienen una identidad correcta. Because they have a rightful identity. Di conmigo, yo soy hijo de Abraham. Say with me, I am a child of Abraham. Pastor, yo soy hijo de Dios. You may say, Pastor, I am a child of God. Por la fe es hijo de Abraham. By faith, you are a child of Pastor, Abraham. ¿para qué me sirve esto que me está diciendo si soy hijo de Abraham? Yo soy hijo de Dios, pastor. Pastor, how is this useful to me that I am a child of Abraham? I am a child of God. Lo que quiero poner en tu corazón es que si quieres tener una identidad correcta, What I want to place into your heart
if you want to have a rightful identity, ¿Te recuerdas cómo se construye la identidad, lo que hablamos al principio? do you remember how do you build a identity? What we read at the beginning. Si quieres tener una identidad correcta, If you want to have a rightful identity, tienes que conocer tu historia. you need to know your history. Te voy a contar algo en mi vida. I'm gonna tell you something about my life. Hace como unos 4 años atrás, 5 años atrás, ahí sale encargaron una tarea. Like 4 years, 5 years ago, Isaac had a homework Que buscara el escudo familiar, that he have to find the family shield, el escudo de su familia. the shield of his family. Y no recuerdo en qué quedó esa tarea. And I don't remember how that homework ended. Pero en aquella ocasión me puse como casi ayudándole a hacer su tarea a buscar la historia de mi familia. And I remember that time I was kind of helping him with his homework, and I started looking at my family tree. Hace un tiempo atrás me he puesto también de preguntarle a mis papás acerca de la historia de la familia. And then after that, I have taken on me to ask my parents about my family history. Pero por más que quiera yo rastrear la información de mi familia, lo más que puedo decir a los abuelos, a los papás de mis papás. But even though I want to backtrace my family tree, the most I can go is to my parents' parents. Me gustaría saber 3, 4 generaciones atrás qué había sido de mis padres, I would love to know, to go back 3, 4 generations to see what were they doing back de then. mis abuelos, de mis antepasados. Of my grandparents and my great grandparents. Y cuando Aizal le encargan esta tarea, And then when Isaac was doing this homework, empecé a buscar acerca del apellido mío and I started researching about my last name, y encontré una historia que me gustó mucho, por cierto. and I found a story that I really liked. Una historia que provengo de familia italiana. The story that they say that I come from No se ría, Italian descendants. ahorita se va a reír más. Y la historia es bonita And this story is wonderful porque realmente se cuenta del área donde mis padres son. because they talk about where my parents are from. Y se dice que las primeras personas que llegaron y se llamaban Campaneni. They said that the first people that they came here, that their name was Campanelli. ¿Qué te ríes, Pablo? ¿Viste? Te no cuento lo bueno. Y luego se cambiaron ellos el nombre a Cumpián porque les hacían burla. And they changed their last name to Cumpian because they will make fun Yo of que them. es creíble la historia. Y hace como 2 años atrás, un pastor amigo mío, And then 2 years ago, one of my pastors, Pastor Alejandro, the Pastor Alejandro, me dice, te envié una prueba de ADN de la compañía Ancestry a tu casa. and he told me that he sent me a test for the company Ancestry, the backtrace Dije, DNA. aquí va a salir que soy italiano. And then I thought, well, he's going to say that I am Italian. Y salí que el X% que no le voy a decir para que no piense que soy indígena. And then the results showed that X number of percentage said, Me di cuenta que tengo más rasgos indígenas que italianos. and I realized that I had the high percentage of me that I am more indigenous than Italian. Y me agüitó en aquel entonces, oiga. And I got sad. Y estos días estaba revisando una vez más eso. Dije, a lo mejor puede haber un error o ya lo corrigieron. So I went back and checked it. I go like maybe it was a mistake and they already fixed it. Y vi algo que no había visto antes. And then I saw something that I didn't see before. Que ese porcentaje alto proviene de las tribus indígenas del norte de México. That this high percentage comes from the tribes of the north of Mexico. Y muy alto porcentaje del este de los Estados Unidos. And a high Ah, percentage ¿verdad? from the east of the United States. Hace unos meses atrás fui a visitar a una pastora. Yeah, sometime months ago, I went to visit a pastor. Pablo fue conmigo a traducirme. And Pablo went with me to translate. Y la pastora me dijo, And the pastor told me, tú pareces indio Cherokee. she told me that I look like a Cherokee. ¿Estoy mintiendo?
Yo me sentía a mí, si nomás me falta que me den los papeles, oiga. And I felt like, well, they should make me a U.S. citizen. ¿Por qué digo esto? Why do I say all this? Porque cuando Dios me habla de esto, Because when God speaks to me about all yo this, empiezo a pensar en mi historia. I start thinking about my history, my Y dije, ancestors. si provengo de tribus indígenas, If I come from indigenous tribes, mis antepasados adoraron al sol, my ancestors, they worship the sun. adoraron a la luna, They worship the moon a la serpiente, and the snakes. a todos los dioses que adoran los indígenas. The worship all the gods the indigenous they worship. Posiblemente hicieron sacrificios de niños humanos. Probably they made human sacrifice of Posiblemente children. hicieron pactos que no quisiera ni siquiera saber. Probably they make pact that I would not even like to know about him. Y cuando Dios me habló esto, And when God spoke to me about this, entendí I understood que tengo un ADN natural, that I have a natural DNA, pero tengo un ADN que Dios me dio. but I also have a DNA that it was given Un by God. ADN que no proviene de las tribus indígenas, A DNA that do not come from the indigenous tribes. proviene directamente de Dios, It comes straight from God, de Cristo, from Christ, del Espíritu Santo. from the Holy Spirit. Pero por la fe provengo y mis antepasados es Abraham, Isaac, Jacob. But by faith, my ancestors, the Abraham, Isaac, and Jacob. Si no fuera importante que nosotros entendiéramos nuestra descendencia por la fe, If it wasn't so important that us we understand our decency from by faith, Pablo no lo menciona. Paul would not have mentioned Pablo this. se centra en que la iglesia entienda que son hijos de Dios. Paul would have had just concentrated on the church to understand that they're a child of God. Porque a la iglesia que le predicó Pablo no eran judíos. Because the church that Paul was preaching to, they were not Jews. Sus antepasados no eran Abraham, Isaac y Jacob. Their sisters, that they were not Abraham, Isaac, and Jacob. Y ellos pudieron decir, ¿qué herencia tengo? And they could have said, well, what Si las promesas son en Abraham y su descendencia. if the promises are in Abraham and Yo his no lineage, soy descendencia de I'm Abraham. not a descendant from Abraham. Y Pablo les dice, And Paul said, ustedes son descendencia de Abraham. you are the descendants from Abraham. Es por la fe que Abraham es su antepasado. It's by faith that Abraham Es is por your la fe que ancestor. Isaac es su antepasado. It's by faith that Isaac is your Cuando ancestor. yo pensé en esto que Dios me estaba hablando, When I thought about this, that God was speaking empecé to a me, pensar de una manera diferente de la I Biblia. started thinking about Bible in ¿Sabes a por qué different no way. leemos la Biblia? Do you know why we don't read the Bible? Porque si en nuestro corazón se revelara que es la historia de tu familia, Because if on our heart it was revealed that is the history of your family, dijeras, voy a leer la historia de mi abuelo Abraham. you will say, I'm going to read the story about my grandfather Y Abraham. entonces dijeras, wow, como mi abuelo Abraham sacrificó a su hijo por la fe. And then you will say how my grandfather Abraham, he sacrificed his only child by faith. Ahora entiendo por qué cuando leo la historia de Noemí y de Ruth me emociona las lágrimas. Now I understand why when I read the history of Naomi and Ruth, I start tearing. Cuando esta mujer le dice, no me pidas que te deje porque no te dejaré. When this woman says, do not ask me to leave you A donde by quiera yourself, que vayas, because yo I will voy not do it. contigo. Because wherever you go, Tu I Dios will va a go ser with mi you. Dios. Your God is going to be my Moriré God. donde tú mueras. I'm going to die where you ¿Sabes die. por qué se me conmovían mis Do you know why, entrañas? my inner- Porque es un they are antepasado shaken por la because of the fe past by faith de mi vida. of my life. Porque si me pongo a ver mis antepasados y Because if they're Dios seeing que my- no los conozco, My ancestors and blessed be God that I don't know them. no pudiera decir mis abuelos sacrificaron niños. I cannot say that I could not be able to say that my grandfathers they No sacrificed pudiera decir children. mis abuelos adoraron al sol, a la luna, a las estrellas y a todos los dioses del universo. I will not be able to say that my ancestors they worship the sun, the moon, the stars, and many other things. No tuvieras ningún derecho legal tú de reclamar una bendición hecha a Abraham. You will not have the rightful legal
right to claim a blessing that it was promised to Abraham. Dios tenía que establecer un derecho legal para que tú tomaras la bendición de Abraham. And God had to establish a legal path for you to be able to claim the blessings that they were given to Abraham. Es por la fe que tú puedes decir, Dios me bendecirá y seré de bendición. It's by faith that you are able to say that God will bless me and I be a blessed to others. Es por la fe que tú puedes decir, mis hijos poseerán las puertas de sus enemigos. It's by faith that you are able to say that my children, they will possess the doors of their enemies. Porque esa bendición no era para ti, si no eres descendiente de Abraham y a su descendencia. And because that blessing is not for you if you're not a descendant from Abraham, because it's for his descendants. Es por eso que Pablo se toma el tiempo de decir, somos descendientes por la fe de Abraham. That's why Paul takes his time and said, we are descendant of Abraham. Así tú puedes ir a través de la historia de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, de los profetas de Dios. And you can backtrack in the Bible by the men of God and the women of God. Y tomar lo que Dios les dijo a ellos como una promesa propia mía. And take it as a personal promise for me. Amén. Amen. Yo no tengo una historia de mis antepasados y yo creo que algunos otros ni siquiera a lo mejor llegan hasta quizás nomás a sus padres y ni siquiera saben de sus abuelos. And I cannot backtrack my ancestors, and some others, they may not even know their father or their grandparents. Y ahora vas a entender algunos textos. And now you're going to understand some verses. Pero cuando naciste de nuevo But when you were born again y fuiste puesto en la familia de Dios, and you were placed in the family of God, eso te dio el derecho por la fe that will give you the right by de faith tomar las promesas de Abraham, to take the promise las of promesas Abraham, de Isaac, the promise of las Isaac, promesas a Jacob, the promise to Jacob, a Moisés to Moses, y Caleb y David and Caleb y and todos David, los hombres que hablan la palabra de Dios. and all these men that the Fueron word of God hombres speaks que about. marcaron la historia. They were men that they marked history. Los hombres que están marcando la historia en estos momentos a nivel sociedad y cultural y todo eso. The men that they're marking the history as in culture or society. Si te pones a indagar en sus vidas, ellos tienen antepasados que fueron personas importantes. If you backtrack their family history, you will realize that their ancestors, they were really important people. Ves la vida de los presidentes de Estados Unidos y ponte a indagar en su historia y ellos conocen personas que estuvieron en la historia en política. If you backtrack the family history of the presidents of the United States, you will notice that their family members, they have something to do with the government. Y en algún momento vas a ver a un Bush otra vez repetirse en el allá adelante. And sometime later on, you will see another Bush as a president. Porque son hombres que marcan la historia. Because there are people that they mark history. Y tú y yo no tenemos una historia así. And you and I, we do not have a history like No that. tienes una persona que tú digas, mi abuelo hizo proezas. You don't have a grandfather that Hizo you can cosas say, grandes. my grandfather did Pero por la fe did great tienes things. a hombres que marcaron la historia. But by faith, you have men and women that they mark history. Hombres que marcaron el destino de una nación. Men that they mark the destiny of a nation. Cuando tú estés delante de un problema muy grande, When you're facing a great problem, piensa en David. think about David. Con unas pocas piedras mata a un With gigante. a few stones, he kills a giant. Ellos son nuestros antepasados. They are our ancestors. Cuando Dios me lo habló, no lo entendí del todo porque yo también soy de cuestionar lo que Dios me habla. When God spoke this to me, I did not quite understand it because I am one of those that question God. Porque tengo que entenderlo para que se haga una revelación. Because I have to understand this so it can become a revelation. ¿Sabes por qué Deuteronomio 7:9 dice que la bendición de Dios es hasta 1000 generaciones? Do you know what Deuteronomy 7:9 says that God's blessing is up to 1,000 generations? Era para decirnos que no era hasta Jesús solamente. It was for that to tell us that it was not only up to until Jesus. Era para nuestras generaciones. It was also for the upcoming Y es lo mismo generations. que dice Salmo 105:8. And it's the same thing that says the book of Psalm chapter 105.
5, verse 8. Ni aunque pasen 1000 generaciones, Nor even if 1,000 generations pass, se olvidará Dios de las promesas y de su alianza, y su alianza. he will forget his promises or his covenant. Es hasta 1000 generaciones. It's up to 1,000 generations. Y si la tierra sigue avanzando, más generaciones y Cristo no viene pronto. And if Jesus doesn't come back, then he's going to keep going. Aunque deberíamos levantar nuestra cabeza porque la redención, yo creo que está cerca. And even though we should lift up our head because the redemption is close. Pero Él va a ser fiel a sus promesas. But he's going to be faithful to his promises. Pedro 2:9 dice, somos linaje escogido, Peter 2:9 says, we're chosen lineage, real sacerdocio, royal priesthood, nación santa, holy nation, pueblo adquirido por Dios. people acquired by God. ¿Tú eres real sacerdocio? You're royal priesthood. ¿Perteneces a una familia real? Do you belong to a royal family? No. No. Tu abuelo quizás fue uno como el mío, indígena también. Maybe your grandfather was like mine, an indigenous person. Pero por la fe But by faith, venimos de una línea de sacerdotes y de reyes, we came from a lineage of royal priests, de una nación santa. of a holy nation. Amén. Amen. Todo lo que se escribió en la palabra Everything that they was reading on the word de cada hombre y de cada mujer of each man and women, no son simples historias, they're not just simple stories. no son historias ficticias. They're not fictitious stories. Allí está escondida nuestra identidad. There, our identity is hidden. ¿Quieres saber quién eres en Dios? Do you want to know who you are in God? Siempre se te dice, lee la Biblia. We always tell you, read the Bible. Ahora entiendes por qué. Now you understand why. Porque en la Biblia está tu identidad. Because in the Bible, there is your identity. Yo te pregunté hace rato, ¿sabes? ¿Tienes un concepto de lo que es tener la identidad de Dios? I asked you earlier, do you have a concept of what is it to have the identity of God? Y yo sé que todos lo tenemos, And I know we all have it, aunque no hayan contestado. even though that you guys didn't Pero answer. lo que yo quiero poner en tu corazón But what I want to place in your heart es que tú provienes de gente santa. is that you come from holy people. Cada vez que leas Hebreos 11, no lo mires como hombres o hicieron historia. And every time that you read Hebrew 11, don't just see it like, oh, there was people that they made history. Léelo creyendo que fueron hombres que Dios escribió su historia. Read it as understanding that God wrote their history. Y lo más sorprendente de eso, ¿sabes cuál es? And the more amazing thing about this, do you know what it is? Que Dios no fue tapón de nadie. That God did not cover nobody. Dios escribió los errores de esos hombres. That God En la even Biblia. also wrote their mistakes in the Bible. ¿Por qué? Why? Si tú y yo fuéramos sido Dios, no ponemos esas partes de nosotros. Because if you and I were God, we would not have put their mistakes on Si it. alguien te dijera, escribe la historia de tu vida If somebody will come and tell you para que se to la dejes a write tus hijos, your story so you can tell it to your children, muy pocos escribirían sus errores grandes que tuvieron. only a few will write down the mistakes that they had. Pero Dios los dejó. But God left those mistakes in ¿Por there. qué? Why? Para nuestra enseñanza, dice la palabra. For our understanding, for our teaching. Lo que yo quiero poner en tu corazón en esta tarde What I want to place in your heart this afternoon o esta mañana or this morning es que tenemos una identidad. is that we have an identity. Quizás nosotros no tenemos una historia muy bonita para contar de nuestros antepasados. We may not have a wonderful story to tell about our ancestors. Pero una cosa que podemos hacer, y esto Dios me lo habló cuando me hablaba acerca de esto, But one thing we could do, and God spoke to me when He was talking to me about this, es que cuando Jesús vino a la tierra, is that when Jesus came to earth, partió la historia en un antes y un después. He split the history in a
before and after. Y el Señor me dijo, And God told me la única forma de establecer una identidad correcta the only way to establish a correct identity es tomar las decisiones correctas is by taking the right decisions, para partir la historia en un antes y un después. so you can split the history in a before and after. Mis mis abuelos se atrevieron a cortar la historia My grandparents, they dared to split history, y de ello tengo una genealogía en la carne. and after this I have a genealogy on my flesh. Soy hijo de un abuelo que decidió por Cristo. I'm a child of a grandfather that they chose Christ. Soy hijo de un padre que cantaba en su iglesia. I am a child of a father that sang in church. Y mis hijos son hijos de un padre que predica. A lo mejor no lo hace bien, pero predica. Es pastor. And my children, they're childs of a man who preaches. Y fue por una decisión que partió la historia. And that was because of decision that split the history. Ponte sobre tus pies. Stand on your feet. La identidad de un ser humano se escribe a través de la historia. The identity of a human being is written by history. Dios permitió que a Pablo se le revelara esta revelación. And God allowed Paul to see this revelation De que somos hijos por la fe de Abraham. that by faith we are children of Abraham, Porque Dios quería que supieras because God wanted you to know que así como esos hombres que marcaron la historia, that the same way that this man marked history, tú y yo estamos destinados a marcar la historia. that you and I are meant to mark history as well. Quizás tú digas, yo nunca voy a hacer algo en la vida. And you may say, I may not be able to do something in life. Yo lo pensaba de mi vida a los 25 años. I used to think this way when I was 25. Pensaba que nunca iba a hacer nada ni nada. I thought that I was going to be a nobody and I wasn't going to do anything. Y no pretendo estar haciendo mucho, And I'm not pretending to be doing a lot, pero pienso que estoy haciendo lo que Dios me manda a hacer. but I do think that I'm doing what God is telling me to do. Quizás no se hable de mí en el futuro, They may not be speaking about me in the future, pero quizás alguien me recuerde como alguien que marcó la historia. but somebody may remember me as someone who changed the story. Quiero que te empieces a ver a ti mismo como alguien que tiene identidad en Dios. I want you to start seeing yourself as a person that has an identity of God. A veces tú no sabes, pero hay mucha gente que lucha realmente con sentirse una persona con identidad. You may not know this, but there's a lot of people who struggle inside of them, and they want to have an identity. Todo el problema de identidad de género y todas esas cosas que hay ahorita sobre la sociedad And all these things that they're going around in society about the identity and gender identity, es un problema de identidad. it's an issue that has to do with that identity. Yo quiero que le digas al Señor de tu corazón, Señor, muéstrame quién soy en ti. I want you to tell the Lord and ask Him, show me who I am in you. Y te voy a decir la respuesta que quizás Dios te puede decir. And I'm going to tell you the answer that God may give you. Empieza a ver tu vida a través de la palabra de Dios. Start seeing your life through the Word of God. Creo que es un tiempo para empezar a leer la Biblia, I know this is a time for us to start reading the Bible, a sacar un tiempo para leer las sagradas escrituras. to make a time to read the sacred
Bible. Porque en ellas os parece que encontráis la vida eterna, dijo Jesús. Because in there you will find the eternal life, as Jesus said. Porque es ahí donde tú encuentras tu identidad. Because it's there where you will find your identity. Tómate un tiempo para orar por la identidad de tus hijos. Take a time for you to pray for the identity of your children. A veces nuestros hijos tienen problemas de identidad, pero no de lo que dije, de identidad de género, pero sí identidad de quién son ellos. Sometimes the children, they struggle finding the identity, and not the gender identity, but talking about their own inner identity. Empieza a hablarle las historias bíblicas de una forma diferente. Start talking to them about the stories in the Bible in a different way. No te estoy diciendo que le digas a tus hijos tu abuelo Abraham. No te estoy diciendo eso. I'm not telling you to go back home and tell them, oh, your grandfather Abraham. Pero te estoy diciendo que les hagas ver que es la historia por la fe de ellos. But help them to see that they're by faith, that is also their story. Que si ellos marcaron la historia, tus hijos la pueden marcar. That if those men that were able to mark history, they can do it as well. En la Biblia encuentras líderes espirituales. In the Bible you find the spiritual leaders. Encuentras profetas, You find prophets. sacerdotes, You find priests, reyes, kings, personas que trabajaron el metal, fueron artesanos, people that they work the metals, personas que marcaron un tiempo y un antes y un después en su tiempo. people that they mark it before and after in their times. Eso es lo que estoy tratando de que tú pongas en tu corazón. That's what I'm trying to place in your heart. Que hay identidad en ti, That there's an identity. que hay identidad de Dios en tu vida, That there's an identity of God in your life. que no eres un cero a la izquierda, That you're nobody. que no sirves para That nada, you're good for anything. que mejor fuera no haber nacido. A veces esos pensamientos nos atacan. That sometimes it'd be better not to be alive. And sometimes we get attacked by this. Mejor thoughts. fuera no estar aquí sobre la tierra, solamente estorbo soy. That we may think that we just it'd be better for us not to be alive, and that we get on everybody's way. Mi familia estuviera mejor sin mí. And then you may think, well, maybe my family will be better without me. El diablo sabe que si te saca de la tierra, The devil knows that if he takes you out of earth, saca el propósito de Dios de la tierra también. he takes the purpose of God over earth as well. Es por eso que en alguna ocasión el enemigo trató de matar a Jesús That's why the enemy tried to kill Jesus antes de tiempo before his time, y buscaron ocasión de hacerle mal. and to seek an opportunity. Pero to había un harm him. propósito que él tenía que But there cumplir. was a purpose that he had to fulfill. Y es lo mismo que digo para ti, a It is tu the vida. same thing that I'm telling you for your life. Te profetizo que no morirás antes de tiempo. I prophesy that you will not die before you. Morirás en el tiempo que el Señor diga, cumpliste tu You propósito. will die when the Lord said you have fulfilled your purpose. Y quizás el pretexto sea una enfermedad, sea algo que pasa sobre tu vida, un accidente o algo. And maybe that reason it will be a disease or an accident onto your life. Pero si no es tu tiempo, el Señor te guardará tu vida. But if it's not your time, the Lord will keep your life. Profetizo que tus hijos cumplirán el propósito de Dios por el cual nacieron. I prophesy that your children, they will fulfill the purpose that was given by God. Profetizo que cada vez que el diablo se levante para detenerlos, I prophesy that every time that the devil arrives to stop them, la palabra que Dios le dio a Abraham será nuestra. the word that it was given to Abraham, it will be ours. Mis hijos poseerán la puerta de sus enemigos. Our children, they will possess the door of their enemies. Soy un hombre de propósito. I am a man of purpose. Si tú eres una mujer, di, soy una mujer de If you're a propósito. woman, say I am a woman of purpose. Si estoy sobre la tierra y el diablo no me pudo sacar, es porque tengo un propósito. If I'm on earth and the devil was not able to take me out of earth, that's because I Caminaré have a como que purpose. tengo un propósito. I will walk like if I have a Viviré purpose. como que tengo un I propósito. will live like if I have a purpose. Iré a la escuela como que tengo un I will propósito. go to school because I Iré a have la a tienda purpose. como que tengo un I will propósito. go to the store like if I have a Respiraré purpose. como que tengo un I will propósito. breathe
like if I have a purpose, caminaré y haré todo como que sé que tengo un propósito. I will walk and do anything because I have a purpose. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí. Because God has laid His eyes on me. Y Dios cumplirá su propósito en mi vida. God will fulfill His purpose in my life. Y yo haré proezas en Dios. And I will do wonders in the name of God. Me levantaré y conquistaré lo que tengo que I conquistar. will wake up and I rise and I will conquer what I have to conquer. Romperé las ataduras que tenga que I romper. will break the chains that I have to break. Tomaré las decisiones que tenga que And I tomar. will make decisions that I have to take. Pero cumpliré el propósito por el cual yo nací sobre la But tierra. I will fulfill the purpose in which I was born. Y dile on al earth. Señor con seguridad y que te oiga el enemigo: And tell the Lord with certainty so that no he can saldré hear de la me. tierra I will not depart earth hasta que Dios diga que saldré de la tierra. until the Lord says so. Y el día que me vaya, In the day that I depart, alguien tendrá que decir: someone will say, fue un hombre, fue una mujer he was a man, he was a woman que caminó creyendo that walked believing lo que Dios le habló para sí y para su casa. what God spoke to them for him and for his house. Dile al Señor: gracias, amado Dios, Tell to the Lord, thank porque you, yo soy Lord, un hombre, una mujer con identidad. because I am a man or a woman with identity. Yo lo soy. I am. Y yo caminaré And I will walk y conquistaré and I will conquer lo que Dios me ha mandado a conquistar. what God has sent me to conquer. Dale un aplauso a nuestro Señor Give a Jesucristo. hand to the Lord. Aleluya. Hallelujah. Bendecimos tu vida. We bless your life. Si tú llegas a este momento o abriste justo en este momento, If you have reached this moment or you just open quiero this, decirte de parte de I want Dios to tell you from God que fuiste escogido por Dios that you've been chosen by God desde antes de la fundación del mundo, before the foundation of earth. y que si has pasado momentos difíciles en la vida, And that if you have gone through hard moments, el Señor tiene tu nombre en su boca the Lord has your name on His lips. y hará contigo And He will do with you lo que Él ha prometido. what He has promised. Te bendecimos en el nombre de Jesús. We bless you in the name of Jesus. Dale un aplauso una vez más a Give Cristo. a hand to the Lord.